La serie Una Iglesia Modelo con la lección número 21 que se llama La Odisea, el principio del fin. Vamos a entrar a estudiar la última carta, el último mensaje a las iglesias del Asia Menor, y hoy en esta primera parte vamos a estudiar la iglesia de la Odisea, el principio del fin. Lo que estamos a punto de leer en el libro de Apocalipsis capítulo 3 es muy triste porque es la condición de una iglesia. No es la condición del mundo, que por no conocer a Cristo están en una crítica situación. No está hablando de una persona que no es creyente o de un ateo, sino está hablando de una iglesia que conoce a Jesús, que tiene su palabra y que en su momento fue una iglesia que brilló tremendamente. Esta iglesia no comenzó mal, como lo está describiendo Jesús ahora en este mensaje. La iglesia no fue siempre así de corrupta o de decadente como se mira aquí en esta descripción que Jesús hace de ella. Una vez que nosotros entendemos cómo una iglesia puede torcerse a tal grado, cómo un creyente puede corromperse de tal grado, entendemos que lo que debemos evitar, y vamos a aprender a través de esta iglesia, lo que tenemos que evitar para no caer también en una condición como esta. Una pregunta que quiero hacer: nosotros como iglesia de Jesucristo, ¿podríamos llegar a una situación como esta? Aún con todo nuestro esfuerzo de predicar el evangelio verdadero, de buscar a Dios, de adorarle, de servirle como ustedes han visto aquí, ¿podríamos en algún momento desviarnos? ¿Qué creen ustedes? Hay una posibilidad latente, porque basta con una sola decisión para cambiar el rumbo. Esta iglesia de la Odisea no nació así. La iglesia de la Odisea floreció, creció, y era una de las iglesias más grandes de las 7 que hemos estudiado. ¿Qué fue entonces lo que le pasó a la iglesia de la Odisea? ¿Dónde fue el punto de quiebre? ¿Dónde se torció la iglesia? ¿En qué momento el pastor no tuvo cuidado y empezó a enseñar otra cosa que desvió a la iglesia a una situación como esta? Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos quisieran estar en una condición como esta iglesia? En el que tú te congregas, alabas a Dios, y Dios dice, yo conozco tus obras. Recuerden que esa frase quiere decir, yo estoy enterado de lo que tú haces. O yo estoy enterado de tu condición. O yo estoy enterado de lo que te pasa. ¿Cuántos saben que Dios está enterado de todo? Ok. Si Él a nosotros nos preguntara hoy, yo estoy enterado de tu condición, que no eres ni frío ni caliente, y por tanto, ojalá fueres frío o caliente. El anhelo de Dios para nosotros no es que nos perdamos. El anhelo de Dios para nosotros es que vivamos de acuerdo a sus propósitos y conforme a la palabra de Dios. Pero una de las cosas terribles, las que Dios aborrece terriblemente, es la mezcla. Y esto fue lo que la iglesia de la Odisea hizo y lo que lo llevó a estar en una condición de tibieza. ¿Por qué Dios le dice esto a la iglesia? ¿Por qué Dios aborrece la tibieza de un creyente? Porque el frío tiene oportunidad de calentarse. El que está caliente tiene oportunidad de enfriarse. Pero el tibio no necesita de nada. Primero, porque cree que su condición está perfecto. Y así se creía la iglesia de la Odisea, que estaba bien. Pero como Dios le dice, yo conozco tu condición, y como estás tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Esas son palabras muy serias, muy duras para una iglesia. Y tal vez esta primera o introducción al estudio de este mensaje de la iglesia a la Odisea, no estudiemos texto por texto, pero sí queremos poner principios que nos van a ayudar a entender la condición de esta iglesia para entender todo lo demás que viene. Hermanos, todo lo que hacemos para Dios, cualquier cosa, Él lo recibe, lo analiza y determina si es bueno o si es malo. Si es malo, Él dice, yo lo vomito de mi boca. Yo creo que nos haría bien entender un poquito de la historia de esta ciudad, la Odisea, que era una ciudad del Asia Menor situada en Frigia. La fundó Seleucida Antíoco II en el siglo III antes de Cristo, y la nombró así, la Odisea, en honor de su esposa. Ahora sí le van a poner a su hija la Odisea. Amén. No amén, ¿verdad? Era una ciudad tan próspera, tan rica en su comercio, que después de un terremoto que sacudió terriblemente la ciudad en el año 60 después de Cristo, se dio el lujo de rehusar el subsidio imperial ofrecido para su reconstrucción. O sea, no necesitamos tu dinero, gobierno. Nosotros nos bastamos solos.
Sus productos distintivos era un centro bancario la ciudad, mucho comercio. Ellos fabricaban una brillosa lana negra para hacer telas y también tenían una escuela de medicina donde producían medicamentos y colirio para los ojos. Si usted leyó conmigo la porción, usted sabe cómo Dios le está hablando precisamente de lo que él vive, porque Dios conoce la condición de la ciudad, de la gente y de la misma iglesia también. Entonces, era un centro bancario industrial, una manufactura de lana fina y una escuela de medicina. ¿Cómo una iglesia puede caer tan bajo como para pasar de un punto en que su alabanza era elevada a Dios, sus oraciones llegaban a Dios como un olor fragante, hasta llegar a un punto tan degradante como leemos, y de provocar náuseas a Dios hasta que lo vomita? Lo que más nosotros queremos es que nuestra alabanza sea agradable a Dios, ¿no? Cuando le cantamos, anhelamos que seamos escuchados, porque en ella vamos enviando a nuestro Dios gratitud, alegría, gozo por lo que Él nos ha dado. Pero cuando esta iglesia alababa a Dios, Dios dice: yo vomito tus alabanzas, yo vomito tus servicios, yo vomito tu esfuerzo que haces, porque eres tibio, no eres caliente ni frío. Ahora, hay una tendencia en nuestro cuerpo de rechazar lo que tiene que ver con Dios. Nuestro espíritu dice: está presto, pero la carne es débil. O sea, naturalmente, nuestro cuerpo no apetece lo de Dios, apetece al mundo, apetece sus placeres. El pecado nos ha dañado de tal manera que nos inclina el corazón de continuo solamente al mal. Y nos cuesta mucho trabajo, así de manera espontánea, buscar las cosas de Dios. Nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo leer la Biblia, nos cuesta trabajo evangelizar, nos cuesta trabajo todo lo que es de Dios. No se nos da naturalmente, es parte de nuestra caída, de la naturaleza caída que tenemos. Por eso es que tenemos que esforzarnos. Hay una tendencia hacia el pecado continuamente, y cuando esa tendencia no tiene algo que lo detenga, algo que lo frene, precisamente termina como la iglesia de la Odisea. Con todo lo que hemos estudiado ya en estas 6 iglesias y esta que estamos empezando, creo que ahora tenemos una idea y un panorama más claro de cómo debe ser una iglesia modelo. Porque ese es el tema que hemos enfocado en estas 20 lecciones y 21 con esta. Creo que ahora sabemos qué evitar de la iglesia de Éfeso, qué evitar de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira y de todas las demás iglesias. ¿Qué debemos imitar? ¿Qué debemos cuidar? ¿Qué debemos tomar? ¿Qué debemos rechazar? Y ahora podemos entender más o menos cómo debe ser una iglesia modelo que agrade a Dios. Esta última iglesia, más que tener algo que nos estimule o nos inste a hacer, la carta está llena de advertencias de cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, cuando un padre quiere enseñar una verdad a su hijo, puede tomar el ejemplo más peor para decirle: lo que hace este hombre, no lo hagas. Puede señalar a un hombre que está ahí tirado borracho y le dice al hijo: tú nunca tomes. Sería muy diferente cuando le presenta diferentes marcas de cerveza al niño, le dice: tú no tomes de esto porque te vas a enfermar o X cosa. Pero si pone a un ejemplo,
de los efectos que hace el vino, el niño toma más conciencia de esa verdad. Y lo que está haciendo Dios con esta iglesia al mostrarnos a nosotros su condición es para decirnos lo que nosotros debemos evitar. Aquí no hay nada digno de imitar, más bien todo de evitar, para no caer en esta condición en la que cayó esta iglesia. La vida de un cristiano en esa condición es muy triste. Espero que aquí todos nosotros tengamos alguna cosa que Dios pueda elogiar en nuestra vida. A ver, haciendo un análisis muy rápido en su propia vida, ¿hay algo que Dios elogia de tu vida? Dios puede decir, qué bonito trata a su esposa, qué bonito se relaciona con sus hijos, qué bonito me busca, su obediencia. Dios encuentra en nosotros algo para elogiar. ¿Cómo está la balanza en nuestra vida? Hay más cosas que Dios nos reprocha y nos advierte que no sigamos haciendo eso, o hay más cosas que puede Dios elogiar de nosotros. ¿Qué hay más en nuestra vida? ¿Estamos desbalanceados por uno o por el otro lado? A la iglesia que estudiamos anteriormente le dijo, aunque tienes pocas fuerzas, por lo menos esas pocas fuerzas son un elogio, porque con esa poca fuerza esa iglesia estaba brillando. La iglesia de Filadelfia había puesto en alto el nombre de Jesucristo. En la iglesia de la Odisea no había nada digno de su fe, no había nada digno de su santidad, nada había digno de obediencia ni de búsqueda. A Jesús mismo ya lo habían sacado fuera de la iglesia. Lo que Dios enseña, hermanos, tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Tiene que ver con todos nosotros, no con el mundo, no con la gente de allá afuera. La iglesia de la Odisea escogió el esplendor material. Se dejó llevar por la corriente de la ciudad y del mundo y empezó a enriquecerse de manera tremenda. En lugar de buscar el esplendor espiritual, a lo mejor comenzó bien buscando lo espiritual, pero terminó buscando lo material. Y esta iglesia de la Odisea juega un papel muy importante, yo creo que hasta más que las otras que hemos estudiado, porque la iglesia de la Odisea es un sinónimo de decadencia y de corrupción. ¿Es sinónimo de qué? De decadencia y de corrupción. Y hay una palabra que tiene que ver más con la Odisea y es la palabra apostasía. La palabra apostasía. La Odisea y la apostasía tienen una relación muy estrecha que pone a la iglesia en una posición muy importante para nosotros como advertencia. ¿Por qué? Existen 3 métodos de interpretar para entender estas 7 iglesias. Una, toma a las 7 iglesias en diversas e identifica en cada iglesia en una etapa de tiempo a lo largo de la historia de la iglesia. Este método de interpretar el mensaje de las 7 iglesias dice que en la antigüedad, desde que la iglesia existe, unas son como Éfeso en un tiempo, otro tiempo vino como Esmirna, otro tiempo como Pérgamo y otro tiempo como Sardis, como Filadelfia y así por etapas. Algunos que sitúan
cada iglesia en una etapa diferente de tiempo. Hay otra manera de entender o interpretar de estas 7 iglesias, donde dice que en la iglesia hay diferentes tipos de creyentes. Es como si aquí hubiera hermanos como la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor, que está por aquí unos hermanos como Esmirna, como Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, y todos en la iglesia. Y hay otra iglesia, otro método de interpretar que cada iglesia es un tipo representante de una iglesia a lo largo de toda la historia. ¿Qué tienen que ver estos 3 tipos de interpretación con la Odisea? Porque estos métodos de interpretación en algún momento chocan, se contraponen o se contradicen, pero hay un factor común entre las 7 iglesias, o en estas 3 formas de interpretar. Las 3 formas de interpretar estos 7 mensajes en las que coinciden es que la iglesia de la Odisea es la iglesia que va a ver el regreso de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Una iglesia apóstata en estos tiempos? Si estamos escuchando y mirando un resurgimiento o una explosión de la predicación del verdadero evangelio, pues sí, ya lo iremos entendiendo por qué. No va a ser la iglesia de Éfeso, ni de Esmirna, ni Pérgamo, ni de Tiatira, ni Filadelfia. Es la iglesia de la Odisea la que va a ver el regreso de Cristo. Y la condición de la iglesia, como lo describe aquí el Señor, es terrible en todas las maneras. El libro de Apocalipsis nos habla acerca de una mujer adúltera que se ha mezclado con el mundo, que se ha corrompido, que ha derramado el vino de sus fornicaciones, etcétera, etcétera. En Apocalipsis capítulo 18 lo puedes leer. Esa mujer habla de una institución religiosa mezclada, lo que conocemos como el ecumenismo. Pero no solo está mezclada entre ellas como iglesias, sino que además está mezclada con el mundo. No solamente está mezclada entre budistas, adventistas, mormones y de otras religiones del mundo que se unen para hacer una sola, sino que además están mezcladas con el mundo, socialmente, políticamente y religiosamente. Y es precisamente esta mezcla la que Dios aborrece. Dios instruyó a su pueblo: no te mezcles con los pueblos que están ahí donde yo te voy a dar de posesión. No mezcles las semillas, instrucción de Dios. No te unas en yugo desigual. No ares unciendo un buey con un asno o con un caballo. Dios siempre haciendo separación. Pero estas iglesias se han unido, y no solamente entre ellas, sino también con el mundo. Y a cada momento que nos acercamos al regreso de Jesucristo, también nos estamos acercando a ver con más fuerza a la iglesia de la Odisea, con más fuerza hoy que hace 10 años. Si tú puedes recordar 10 años en dónde estabas, tú puedes recordar que las cosas han cambiado mucho. 10 años atrás, las cosas no estaban como hoy. Y la palabra de Dios dice en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿habrá fe en la tierra? Eso está hablando de que va a haber una carencia de fe y de doctrina correcta. Y esa es una situación sumamente triste, no solo políticamente, no solo socialmente, sino religiosamente también. Todo va a estar corrompido,
todo va a estar mezclado. Y si hay algo que Dios aborrece, precisamente es esa mezcla. Pablo, enseñando a su hijo Timoteo, le dice que debe ser transparente, sin hipocresía, sin mezcla, que fuera puro. Le estaba dando consejos. ¿Por qué? Porque Dios ama la pureza. Dios aborrece la corrupción. Y todo lo que viene tiene que ver con la impureza y con mezclas. Y ese sentir de Dios no ha cambiado al paso de los tiempos. Sus mandamientos siguen siendo vigentes y los mismos. Aborrece el yugo desigual. Estas son las cosas más aborrecibles que podamos hacer. Afecta la pureza y la santidad de Dios. Y la Odisea se mezcló. Pregunto, ¿cómo están las iglesias hoy? ¿Cómo están las iglesias hoy? Han empezado a producir mezclas. Hablando del mundo, ¿habrá más esencia de la iglesia en el mundo hoy? ¿O hay más esencia del mundo en la iglesia? ¿Qué hay? En las iglesias. Hoy hay más esencia del mundo dentro de la iglesia. La iglesia está siendo corrompida. Está haciendo mezclas con el mundo. Y por eso Dios dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomito de mi boca. Cada día hay más pureza o hay más corrupción en el mundo. Cada día estamos más cerca de parecernos a Jesucristo o cada día más estamos cerca a parecernos a la Odisea o al mundo. Lo que Jesús está diciendo aquí es una mala noticia, pero también es buena, porque eso nos dice que Jesucristo está más cerca para regresar. Entre más corrupta está la iglesia, más cerca estamos del regreso de Jesucristo. Para los vencedores, para los verdaderos creyentes y la verdadera iglesia, esta es una palabra de ánimo. Para que te sigas consagrando, para que le sigas sirviendo, para que le sigas buscando, para que te sigas pareciendo más a Él. La Odisea cometió el error que lo llevó a ser la peor de las 7 iglesias en toda la historia. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Sería muy interesante saber. ¿Dónde fue donde se rompió todo eso? ¿Dónde se fracturó? En el camino hay cruces de camino y hay bifurcación de caminos. ¿Sí? Cuando hay una bifurcación de caminos, a veces ni se nota y puede uno equivocarse porque los dos apuntan para la misma dirección. Pero más adelante se van separando hasta que llevan a un rumbo totalmente distinto. Y hay otro que cruza el camino y uno rápidamente puede darse cuenta que ya está mal porque estaba yéndose derecho y ahora ya está yendo a otro lado. Y en este tiempo, en la actualidad, lo que está pasando es que la iglesia está no solamente en el punto de bifurcación de camino, sino que está caminando por un camino equivocado que es muy parecido, porque casi va paralelo al otro. Y no es fácil de distinguir cuando la iglesia empieza a desviarse. Es muy importante que la iglesia se exponga a la verdad de Dios y a su palabra para que en su momento sepa discernir cuando el pastor está empezando
a torcerse. Esto fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. El pastor predicaba muy bien, todo el mundo trabajaba muy bien y así lo siguieron, pero no se dieron cuenta en qué momento tomaron el otro rumbo. No fue en un cruce de camino, que es muy drástico el cambio, sino fue una bifurcación donde casi no se notó la diferencia. Y nosotros tenemos que estar tan listos para entender el momento en que estamos corriendo el riesgo de desviarnos y de perdernos. Y otra cosa que sucede en estos casos es que los apóstatas jamás vuelven. ¿Los apóstatas qué? Jamás vuelven. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo ahí nos da los indicios de cómo una iglesia puede desviarse. Y quiero que la note muy bien porque a ti y a mí nos tocó estar en este tiempo y corremos el riesgo en algún momento tomar una mala decisión y desviarnos. El apóstol Pablo, instruyendo a su hijo Timoteo acerca de los últimos tiempos, no sé si en su Biblia, allí en el capítulo 4, tiene como encabezado predicción de la apostasía. ¿Sí lo tiene? Ok, leamos. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? El Espíritu de Dios. ¿Qué dice? ¿O cómo dice? Claramente, no hay duda. No hay que poner en duda nada de lo que él está diciendo, porque es el Espíritu de Dios. Que en los postreros tiempos, ¿cuáles tiempos? Los nuestros, ¿verdad? Que en nuestros tiempos, algunos, ¿cuántos? Gracias a Dios que no todos, algunos apostatarán de la fe, o sea, se desviarán, ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Habrá esto en la iglesia hoy? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí Pablo menciona la condicionante de que una iglesia se desvíe y termine como la Odisea. ¿Cómo es que creyentes que buscan a Dios y están expuestos a la verdadera doctrina corren el riesgo de apostatar? La palabra apostasía viene de una palabra griega que se dice afistemi y significa que no solo rechaza lo que le gustaba, sino busca cómo lastimar, cómo hacer una rebelión o revolución contra eso que le gustaba. Imagínate que a mí me gustaba muchísimo la coca. Y después de pensarlo ya y analizar que me estoy enfermando, yo decido, pues ya no tomarlo, ¿no? Pero aparte de decidir no tomar, empiezo a levantar una revolución contra la Coca-Cola. Y a todo mundo le hablo mal de la coca. A todo mundo le digo que está, y que es así también, ¿no? Pero la gente no quiere entender y sigue tomando coca. Bueno. Pero yo, aparte de rechazar aquello, empiezo a hablar mal de lo que me gustaba antes. Eso es lo que hace el apóstata. Se aparta de la fe, pero no solamente se aparta. Empieza a renegar y a hablar mal de la fe cristiana y quiere él que todo mundo le escuche para que abandonen también esa fe. Ese es un apóstata. Y por eso es que el apóstata jamás vuelve. Vamos a mirar por qué. No solamente ya no quiero lo que no me gusta, sino que incito a otros a que tampoco lo hagan. Esta palabra afistemi, que primero se usaba
relacionado con cosas, se empezó a relacionar con las cosas de Dios y comenzó a usarse no en relación a cualquier cosa, sino también en contra de la relación con Dios. Una persona ama a Dios, luego ya no solo no lo ama, sino que se convierte en revolucionario contra Dios e insta a otros a rebelarse. Eso se llama apostasía. Y como dijimos, la apostasía no tiene que ver nada con el mundo, tampoco no tiene que ver nada con los ateos, ni con los que escuchan falsa doctrina o falso evangelio. Tiene que ver con aquel que ha abrazado, que ha amado el verdadero evangelio, pero que algo sucede, que su fe se fractura y no solamente rechaza a Dios, sino que insta a una rebelión en contra de Dios con todos aquellos que le rodean. Gente que fue a un buen instituto bíblico, gente que decían amar a Dios, que daban ejemplo de eso, pero por el paso del tiempo algo rompió su fe. Por eso los apóstatas jamás vuelven. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa nueva pueden escuchar que no hayan escuchado antes? Si sabe que se ha rebelado contra el único verdadero Dios, ¿qué otra cosa habrá que lo pueda convencer? Por eso es que el apóstata nunca vuelve. Aquel que ha escuchado una falsa doctrina o falso evangelio puede ser convencido con el verdadero evangelio, porque nunca ha escuchado esa verdad. Aquel que ha probado el nacer de nuevo, de santificación, ¿qué más habrá que lo pueda salvar si está negando precisamente eso? En la Biblia, todos aquellos que rechazaron a Dios murieron y no volvieron. Ese peligro no es para los de afuera, sino es una advertencia para nosotros. La iglesia vivió en esa condición de apostasía, en esa posición de rebelión total, incitando a los demás a rebelarse contra Dios. Y cuando Dios le pregunta a la iglesia, ¿cómo está tu condición? Yo conozco tus obras. ¿Qué contestó la iglesia? Yo estoy bien. Yo estoy rico. Me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso se llama apostasía. Tan así que Jesús lo habían sacado fuera de la iglesia. En el capítulo 3, versículo 20, cuando él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, no está tocando la puerta del corazón del pecador, está tocando la puerta de la iglesia de donde lo echaron fuera. Una iglesia corrupta, una iglesia enriquecida, una iglesia autosuficiente que no necesitaba a Dios, precisamente termina siendo esa iglesia apóstata. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Mientras más nos acerquemos al regreso de Jesucristo, esto va a ser más constante, mis hermanos, y escuchémoslo bien, porque vamos a escuchar más de esto, con más fuerza. Hace 15 o 20 años había mucho falso evangelio. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 15 o 20 años había mucho falso evangelio. Hace 10 años para acá ya no tanto. Y 5 ya es menos. ¿Qué está pasando? Hace 20 años el falso evangelio era común. Pero ahora, de 10 años para acá, la predicación del verdadero evangelio ha tenido un resurgimiento. Hoy
Cada vez más iglesias están intentando predicar el verdadero evangelio. No es un avivamiento, sino porque se necesita, escuchen bien, se necesita un verdadero evangelio para que venga la apostasía. ¿Se necesita qué? Un verdadero evangelio para que venga la apostasía. No puede haber apóstata de alguien que está siguiendo una falsa doctrina o falso evangelio. La apostasía sucede cuando te apartas de la verdadera palabra de Dios, de un evangelio verdadero. ¿Sí? Tiene que haber un verdadero evangelio para que venga, para que la gente vea, para que la gente escuche y para que la gente rechace y se convierta en un revolucionario contra Dios. No es un avivamiento, sino como un último suspiro de esa persona que está casi muriendo. Usted ha visto a alguien que muere y hace un último intento de moverse, de pararse. No es que se va a levantar, sino es que se va a morir. Y lo que estamos viviendo hoy precisamente es eso. Esa fuerza que está levantándose hoy para predicar el verdadero evangelio antecede a la muerte de la iglesia o de los creyentes que se apartan de la verdadera fe y del verdadero evangelio. Y entonces Cristo regresa por su iglesia. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que estar muy alertos, muy despiertos, de veras de corazón buscando a Dios. No es un juego esto. Nos ha tocado vivir estos últimos tiempos en los que estamos mirando cómo la palabra de Dios se ha estado cumpliendo. Y no debemos ignorar, no debemos ser indiferentes. Necesitamos consagrarnos cada día más al Señor y cuidar nuestra fe, cuidar nuestra santidad, nuestra consagración, vivir para agradar a Dios, vivir para ser verdaderamente hijos de Dios. Los últimos 10 años, los falsos maestros han sido evidenciados. Cash Luna, Benny Hinn y otros más. La balanza parece como que se ha emparejado, pero no se ha equilibrado. Se ha emparejado, pero ahora se está yendo al otro lado. Estamos en un punto en el que la búsqueda del verdadero evangelio nos ha llevado a un desequilibrio, ahora ya con los del verdadero evangelio. Ahora la división no es por el falso evangelio, ahora es con los que tienen el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que haber apostasía y no puede haber apostasía sin verdadero evangelio. Y tal como la Odisea como iglesia nos anticipa, tal como Cristo lo enseña en su palabra y también el apóstol nos advierte, la iglesia que va a ver el regreso de Jesucristo es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que ha abandonado la predicación del verdadero evangelio. ¿Cómo es que se llega a este punto? El versículo 1 de 1 Timoteo capítulo 4 dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una iglesia se rige por lo que escucha, ¿sí o no? No por lo que ve, no por lo que siente. Se guía por lo que escucha. Nosotros escuchamos de una fuente que es el Espíritu de Dios. ¿Sí? No únicamente por la palabra. Porque podemos tener la palabra, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a recibir la revelación de esa palabra. Entonces necesitamos a la palabra, pero también al Espíritu de Dios. La comunicación que hay entre Dios y nosotros no viene únicamente de la Biblia, sino también del Espíritu Santo.
Si tú tienes al Espíritu de Dios, vas a poder tener comunión y comunicación con Dios también. Entonces, dejar de escuchar al Espíritu de Dios, a lo que el Espíritu Santo enseña, y comenzar a escuchar lo que la gente enseña, lo que el hombre enseña, ahí comienza la desviación. ¿A quién tú preferirías escuchar? ¿Al Espíritu Santo o a mí? Al Espíritu Santo. Como humano yo puedo fallar y puedo torcerme también. Usted necesita escuchar al Espíritu Santo. Y para escucharlo, pues hay que conocerlo, ¿no? ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo? Usted sabe quién es Dios, el creador del mundo. Usted sabe quién es Jesús, es el Salvador de su alma. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace Él como persona en nuestra vida? Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Yo voy al Padre, pero les voy a enviar otro Consolador que esté con ustedes y en ustedes. Entonces Él debe estar en nosotros y con nosotros, dentro y al lado, porque de Él es que recibimos revelación de sus verdades, y Él es que nos revela al Padre y a Jesucristo. Y para esto, pues hay que caminar bien cerca de Él, para poder escuchar su voz, para tener dirección en las decisiones que tomamos en la vida, para que no nos equivoquemos y nos desviemos. Entonces, dejar de escuchar al Espíritu de Dios para empezar a escuchar lo que los hombres enseñan, este es el comienzo, este es el punto de quiebre de una iglesia cuando se desvía a ser una iglesia apóstata. Ignorar al Espíritu Santo, ignorar esa voz. Y hoy en la actualidad hay mucha gente en las iglesias que prefieren escuchar a Juan Calvino que al Espíritu de Dios. La gente está eligiendo la mentira del mundo, la mentira del hombre por la verdad de Dios. La gente está eligiendo al hombre en lugar del hombre elegir a Dios. Nuestra prioridad es obedecer a Dios antes que a los hombres. Así dijeron los apóstoles cuando fueron tomados presos y azotados. Y cuando los soltaron, y cuando les dijeron nieguen o prometan que ustedes nunca más van a hablar en el nombre de Jesús, dijeron, consideren ustedes si es justo que nosotros obedezcamos primero a los hombres y no a Dios. Nosotros debemos escuchar la voz de Dios. El engaño viene entonces cuando el hombre rechaza la verdad de Dios por la mentira del hombre. Así entonces la iglesia se predispone al falso profeta y al anticristo. Están eligiendo la doctrina del hombre en lugar de la doctrina del Espíritu de Dios. Ahora la misma iglesia se ha dedicado a rechazar la doctrina y dice, yo quiero conocer a Dios de otra manera. A Dios no se le puede conocer sin doctrina. Usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer la doctrina, la verdad de Dios. Bueno, solamente al Dios de este siglo se le conoce sin doctrina, que es el diablo. Y si usted quiere conocer al diablo, pues a Dios. Yo le digo que no le conviene, pero usted toma la decisión. Actualmente es más común la gente querer conocer a Dios sin la doctrina de Dios, intercambiando por lo que el hombre da, por lo que Dios puede darle. Y eso se llama apostasía y se llama humanismo. Ese es otro asunto muy importante. Humanismo, que es la búsqueda de la satisfacción del hombre por sobre todas las cosas. Y esto no es nuevo.
Esto sucedió desde el huerto del Edén. Satanás le dijo a Eva, ¿qué te dijo Dios? Que no comamos del árbol del que está en medio del huerto. Dice, no pasa nada. Si tú comes de ese árbol no vas a morir. Lo que va a pasar es que te vas a parecer como Dios, sabiendo el bien y el mal. Incitando a la mujer, y en este caso a la humanidad, buscar lo suyo en lugar de obedecer a Dios. Eso se llama humanismo. Eso se llama humanismo. Siempre ha estado desde el principio. No es una doctrina nueva. Y mientras más nos acercamos al fin, esto va a ser cada vez más fuerte y cada vez más difícil de identificar. El objetivo de la Iglesia actualmente, para muchos de ellos, ya no es Dios, sino el hombre. ¿Qué necesitas, la Odisea? Nada, porque lo tengo todo. Me he enriquecido. O sea, yo y yo. Dios, no, yo. Mis esfuerzos, mi superinteligencia, mis logros, mis riquezas. No te necesito, Dios. Eso se llama apostasía. Y eso se llama humanismo, porque es el beneficio del hombre por sobre todas las cosas. Versículo 2 de 1 Timoteo 4. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía de los mentirosos. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que finge algo, ¿verdad? Alguien que da una apariencia de algo que no es. Entonces, un mentiroso hipócrita, ¿quién es? Es alguien que quiere dar evidencia de la verdad cuando no la tiene. Y dice aquí que no solamente escuchando espíritus engañadores, sino a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Hay iglesias muy conocidas de predicar la verdad que han comenzado, fíjense, a prohibir a la gente, en cierta manera, ciertas comidas. Y en cierta medida prohíben casarse. Sírvele a Dios así en tu soltería, vas a darle más al Señor. Prohibirán casarse, dice el versículo 3. Esto está sucediendo hoy. Sí, hermanos. Tal vez la iglesia al paso del tiempo que más se asemejó a la Odisea fue aquella iglesia de la cual surge la Reforma protestante con Martín Lutero. Una iglesia que comenzó a venderse por dinero, una iglesia que vendía los puestos sacerdotales a cambio de mujeres y dinero, una iglesia que convirtió el Vaticano en un burdel, que hubo mujeres papas, una iglesia verdaderamente corrupta, que salió de esa verdadera iglesia que fundaron los apóstoles. La iglesia de los apóstoles comenzó a crecer bien, pero se desviaron. Salió una nueva reforma encabezada por Martín Lutero. Esa es la iglesia, y la iglesia actual tienen mucho parecido. Tratar de sacar las bendiciones de Dios a cambio de dinero. Hoy predicadores en las congregaciones les dicen, si tú vas a ir a gastar tu dinero en el Buen Fin, hace poquito lo dijeron, no te compres tus celulares, ni tus televisores, ni aparatos electrónicos, mejor inviértelos en el reino de Dios. Y Dios te va a regresar lo doble. Iglesia corrupta. Imagínense que yo les diga, el aguinaldo que les van a dar este mes de diciembre,
no se vayan de viaje como lo han planeado, mejor invirtamos aquí, tenemos muchas necesidades. ¿Qué tal si hacemos la prueba? ¿Le entran? ¿Qué pensarían ustedes cuando yo empiezo a hablarles de esa manera? Dirían, bueno, pues es el pastor. Si lo dice por algo, lo ha de decir, pues vamos a darle. No hay discernimiento. Un espíritu engañador está penetrando en la iglesia. Están aceptando la verdad de un hombre y están rechazando la verdad de Dios. Jamás sigan a alguien que sea torcido. Se llama Juan Tetzel, no sé si ustedes han oído algo de él. Investiguen. Fue un sacerdote católico que era el encargado de ir a recolectar la venta de las indulgencias en toda Alemania. Ahí hizo viajes por todos lados y les decía, en cuanto su dinero suene en el fondo de este cofre, el alma de su difunto va a salir del infierno y se va a ir al cielo. Y si das más, pues más rápido sale. Y la gente, pues ¿quién no quiere? Bueno, para aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Pues ¿quién no va a querer que su hijo se salga del infierno? Pues órale. Y así hizo tremendas riquezas. Una iglesia corrupta. Oye, dicen, háblale al billete, dile lo que tiene que hacer y Dios te lo va a dar. Y ahí va la gente. Eso es lo más triste. Y mucha gente. Hermanos, no caigamos en esos engaños. Hay un espíritu de error, un espíritu de engaño, moviéndose en estos tiempos, anticipando la venida de Jesucristo. Seamos prudentes, seamos sabios, seamos entendidos. Lo mismo hacen los predicadores hoy. Tú pones la ofrenda, háblale al dinero, dile que haga esto o haga que otro. Humanismo. Cosa que no predicaban antes, ahora es más frecuente escuchar o encontrar iglesias así. Ahora es fácil identificar a una iglesia que no predica el evangelio bueno, pero una iglesia que predica bien y hace esto hace la cosa más difícil de identificar. El apóstol Pablo nos advierte muy seriamente en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 que el que esté firme mira que no caiga. Y eso el caer no nos exime a nosotros, a ninguno. Por eso tenemos que tener cuidado. Ustedes tienen que cuidarse de mí, hermanos, y yo también de ustedes. Y todos nos tenemos que cuidar. Que podemos equivocarnos terriblemente. La iglesia tenía todo lo que Dios puede aborrecer y tenía nada de lo que Dios podía agradarse. Pero era iglesia cristiana. Alababan a Dios, tenían sus reuniones, tenían su enorme auditorio porque la ciudad era muy rica. La iglesia tenía mucha gente y también tenía gente muy rica. Entonces tenían un auditorio tremendo. Por eso dice, me he enriquecido, no me falta nada. ¿Sí? Manejaban muchísimo dinero. Era la ciudad más rica de toda Asia. En cuanto a infraestructura, tenían una ciudad tan avanzada que era la única ciudad que tenía agua potable que por tubería traían de otro lado. Y por eso también el agua llegaba tibia o caliente.
que la gente al tomarla le provocaba vómito. Cuando Jesús está hablando a esta iglesia de te vomitaré de mi boca, ellos entendían perfectamente bien, porque en alguna vez se habían también enfermado con vómito por tomar agua tibia. Pero se daban el lujo de ser la única ciudad que tenía agua entubada. Y era una ciudad tan avanzada como en este tiempo Dubái, la nación más rica del mundo, con una infraestructura tremenda, que todo el mundo, es un país de ricos, una ciudad de ricos nada más. Una alberca a 200 kilómetros arriba, ¿te imaginas? Darte el lujo de ir ahí a echarte un clavado en la alberca, 200 metros arriba de las nubes. Una ciudad muy rica era la Odisea, ¿sí? Y por eso se sentían autosuficientes y no necesitaban a Jesús. ¿Por qué la Odisea no tenía nada de Dios? Porque no estaba cerca de Dios. Cuando una persona pasa tiempo cerca de otra persona, adopta sus ideas, adopta sus maneras de ser, hasta su forma de hablar. Ve tú a México y en 3 años hablas como chilango, ¿sí? Bien raro, y regresas aquí y escuchas a la gente aquí que habla muy cantado. El acento es diferente. Ahora, si tú pasas cerca con un amigo mucho tiempo, pues eres casi igual que él. Un hijo, bebé, un niño chiquito que camina con su papá, hace los mismos gestos, los mismos berrinches que su papá, pero cuando este niño empieza a crecer y empieza a tener amigos y empieza a juntarse más con sus amigos, con su tío o su abuelo, se va pareciendo más a él. Y al rato hay hijos que no se parecen nada a sus padres. Eso quiere decir que su papá no pasa tiempo con ellos. Y eso es peligroso también. Entonces, para que nosotros podamos parecernos más a Jesús cada día, ¿qué debemos hacer? Pues caminar cerca de Él. ¿Por qué la Odisea no tenía nada de Dios? Porque andaba muy lejos de Dios. ¿Sí? Si tú has amado la verdad, lo más tonto que podrías hacer es apartarte de esa verdad y de Dios. Porque una vez que te vas, no solamente te alejas de Dios, sino que te acercas al mundo automáticamente. Empiezas a hacer las cosas del mundo, poco a poco. Por eso es que necesitamos caminar muy cerca del Señor. Esto fue lo que hizo la Odisea. En un principio no era así. Fíjense que la epístola a los Colosenses, aunque se conoce con ese nombre, cuando le escribe el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice que la carta no era dirigida solamente a los colosenses, también era dirigida a la Odisea. Pablo menciona a Epafras en ese libro como un siervo de Cristo, como un colaborador con Pablo, que se preocupaba mucho por los hermanos de la Odisea, versículo 12. Algunos comentaristas bíblicos dicen que Epafras fue el primer pastor de la iglesia de la Odisea. O sea que la iglesia de la Odisea tuvo buenos fundamentos. Pablo la levantó. Epafras fue pastor de esa iglesia. Y Epafras era un colaborador de Pablo. Había aprendido de él. Entonces era un buen maestro de la palabra también. Esto nos habla entonces que la iglesia de la Odisea no fue así desde el principio. ¿Sí? Hay una carta que se conoce como la carta perdida de Pablo, que fue escrita por puño y letra de Pablo, que le dice a los colosenses: ustedes léanla y luego dénsela a la Odisea. Y la carta de la Odisea sea leída entre ustedes. Colosenses 4, 15 y 16.
esa carta está perdida, no se ha encontrado. Pero Pablo dice que aquí que él envió una carta a la Odisea. Pablo estaba interesado en esa iglesia. Pablo fue el fundador de esa iglesia. Epafras fue el pastor de esa iglesia. Entonces, es una iglesia que creció con fundamentos firmes, verdaderos, pero después se desvió. ¿Sí? Fue bíblicamente bien instruida, al igual que las demás iglesias. ¿Por qué la iglesia se torció? ¿Por qué empezó a buscar el bienestar del hombre antes que el de Dios? Empezó a creer que Dios no lo necesitaba, que a Dios que Dios no le hacía falta. Comenzó a aceptar la verdad de un hombre, un espíritu engañador en lugar del espíritu de Dios. Comenzó a aceptar la doctrina de un hombre que la doctrina de Dios. Cuando nosotros preferimos al hombre en lugar de Dios, nos estamos convirtiendo en la Odisea, y eso es terrible. La palabra Odisea es la unión de dos palabras. Uno, laos, que quiere decir pueblo o gente, y también otra palabra que es dikeia, que quiere decir el juicio o bienestar del hombre. Entonces la palabra la Odisea quiere decir la busca del beneficio y el juicio del hombre. La Odisea. Lo que el hombre dice es la ley. El hombre siempre está primero y eso se llama humanismo y eso es apostasía. La principal doctrina dentro del humanismo enseña que todo lo que Dios hace, lo hace para nosotros. O sea, pone al hombre al centro del universo. Esa doctrina no es otra cosa más que una doctrina del infierno, porque eso no es la verdad. El hombre no es el centro del universo. El hombre no es lo que Dios más ama. ¿Dios nos necesita a nosotros? No. Y según el humanismo, Dios está pleno solamente por el hombre. Y eso es mentira. Cuando una doctrina, cuando una enseñanza no señala a Dios como objetivo, eso es algo que sale del infierno. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? ¿Para el hombre? No, para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y la única manera de nosotros protegernos es que todo lo que hagamos, sintamos o queramos, debemos hacerlo para que Dios se agrade. No para nuestro provecho o no para nuestro agrado. ¿Sí? Si no lo hacemos así, vamos a terminar como esta iglesia de la Odisea, llena de humanismo, buscando y considerando que el centro y el objetivo principal somos nosotros. Amén. La Odisea dijo: de nada tengo necesidad. Ya habían sacado a Jesús de la iglesia. Si de algo nosotros tenemos necesidades de Jesucristo, nunca vamos a estar saciados de Él. Siempre vamos a tener necesidad de Él. ¿Qué podemos aprender de la Odisea? Nada bueno. Solamente no cometer el mismo error para no caer en la misma situación que ellos. Nosotros no somos el centro del universo. Nosotros no somos los importantes. El importante es Dios. A veces oramos para nosotros. A veces alabamos a Dios para nosotros. Predicamos para nosotros. Cuando todo eso es por Dios, para su gloria, para su honra. Cuando tú cantas a Dios, no cantas para sentirte a gusto.
Cantas para glorificar a Dios. Cuando escuchas la palabra, lo haces para la gloria de Dios, porque lo estás escuchando a Él. Entonces debemos cuidar esto. Ser santos para su gloria. Arrepentirnos para su gloria. Trabajar para su gloria. Estudiar para su gloria. Cuando estamos enfermos o sanos, hacerlo para su gloria. Todo tiene que ver con Él y nada con nosotros. Nosotros somos rebeldes, opositores de Dios, enemigos de Dios. Pero gracias a Dios que nos redimió y nos acercó al Padre por Jesucristo nuestro Salvador. No somos dignos de nada más que de la muerte. Pero gracias a Dios por ese perdón, ahora le podemos adorar y alabar con todo nuestro corazón. Entonces lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Amén. Y busca agradarlo en todo para Dios. Si quieres evitar caer en ser un apóstata, hazlo todo para la gloria de Dios. Nosotros no somos los importantes, solo Dios es importante. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos adviertes de muchas maneras, Señor. Y hoy, a través del ejemplo y la vida de esta iglesia que quebró tu corazón, Señor, por la vida y la forma como terminó, Señor. No permitas que nuestras vidas y nuestra iglesia en algún momento haga una mala decisión y se corrompa y se desvíe de la verdad. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar conciencia de este riesgo o de esta posibilidad, para que nos mantengamos muy alertas en la verdad de tu evangelio, en la verdad de tu palabra. Ayúdanos a entender el momento cuando ese espíritu engañador empiece a hablar o ejercer influencia de alguna manera, para que no caigamos en la trampa del enemigo y no seamos esa iglesia al que tú vomitas, Señor, porque no te agrada nada de lo que ves ahí y nada de lo que la iglesia hace. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida muy cercana a ti, Señor, para que te conozcamos cada día mejor y sepamos el momento cuando podemos estar desviándonos de ese camino. Cuida nuestros pasos, cuida nuestra vida, ayúdanos a tomar conciencia de este peligro, para que estemos muy atentos, Señor, a mirar cuando el enemigo está tratando de engañarnos. Bendícenos a todos con esta palabra y ayúdanos a llevarlo en nuestro corazón, para que cada día busquemos más nuestra consagración, más esa santidad que te agrada a ti, más es darte la gloria a ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos y nunca dejaremos de necesitarte, porque solos no podemos hacer nada, Señor. Bendice a tu pueblo, bendícenos a todos, Señor, y ve con nosotros a nuestros hogares con tu bendición y tu presencia también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.